Vamos entonces a... Bueno, tenemos entonces para nuestra clase de matemáticas. Por aquí nos están indicando acerca de las funciones trigonométricas. En algunos de los triángulos podrían encontrarse que les vayan a indicar que en el caso de beta tengan un ángulo de 50 grados. 50 grados. Recordemos que cada una de las funciones se está refiriendo al ángulo alfa. Alfa, alfa, alfa y alfa y alfa. Bueno, entonces el ángulo beta no lo estamos utilizando para estas funciones. ¿Alguien sabe cómo podemos calcular el valor de alfa? ¿Alguien que recuerde cómo podemos utilizar el valor de alfa? Bueno, ¿cómo calcular el valor de alfa? ¿Alguien tiene la duda de cómo hacerlo? Profe, yo no sé. Bueno, gracias. El día de ayer yo les estaba explicando que cuando nosotros contamos con un triángulo rectángulo de esta manera más o menos, entonces indicamos que tenemos tres valores de ángulos. El ángulo que voy a colocar con el color rojo posee 90 grados. 90 grados. Con respecto a los restantes, nos posicionamos con un ángulo en esta parte y nos posicionamos con un ángulo en esta parte. Lo que está entonces representado con el color azul, entre ambos me deben de sumar 90 grados. ¿Qué pasa si yo conozco el valor de uno de ellos? A 90 le resto ese valor y entonces ya voy a conocer cuál es el ángulo alfa de el ángulo beta. Por aquí tenemos a beta. Siempre vamos a utilizar el valor del ángulo alfa. Entonces, si me indican que en alfa yo tengo 30 grados, ¿cuál es el valor del ángulo en alfa? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuál es el valor? Bueno, tengo 24 personas todavía. Bueno, ¿alguien tiene la duda de cómo calcularlo? Gracias. Alguien ya me respondió en el chat. 60. Gracias, Dávila. Tenemos entonces la cantidad de 60 grados en alfa. Lo mismo ocurrirá entonces en el planteamiento anterior, donde estamos indicando que si en beta yo tengo 50 grados, en alfa yo tengo la cantidad de 30 grados. De esa manera. ¿Por qué van a ser 30? Porque entre ambos me deben de sumar 90 grados. De esa manera. Y si conozco alguno de los dos valores y me preguntan sobre dicho valor, a 90 le resto dicho valor y encuentro el tercer dato en este caso. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Dígame. Es que, ¿cuánto hay que encontrar? 90. Porque usted ahí tenía 50 y tenía 30. Entonces ahí había 80 y en eso me perdí. Es cierto. ¿Quién fue el que fue Dávila el culpable usted? Aquí dijimos 50 grados, ¿verdad? Yo recuerdo que dijimos 50. En Y en alfa dijimos, otro era 30.
Así estaba. ¿Qué pasó? Bueno, en esta parte entonces 60, profe. son 40, porque No, entonces profe. nos deben de sumar 90 grados entre los dos. Gracias por la observación. Yo le había escrito, profe, en el chat 60. Creo que usted puso 50. Bueno, fue equivocación mía, entonces disculpe. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es que entre ambos ángulos nos tengan que sumar 90 grados. ¿Estamos? Sí, Daniel, son 40. Ahí estamos, gracias. De esa forma, bueno, ahora vamos a proceder a lo siguiente. Por aquí estuvimos trabajando lo que es el ejemplo anterior. Bueno, por aquello que no haya quedado claro, indicamos que por acá tenemos el valor de 4 unidades. Esto ya está resuelto desde la clase anterior. Tenemos entonces la cantidad de 4 unidades. El valor de alfa no lo conocemos. El valor de beta no lo conocemos. Si nosotros necesitamos conocer el valor de dicha abertura, que es el ángulo, pues podemos hacerlo a través de el cálculo de el seno del ángulo, el coseno del ángulo o la tangente del ángulo. ¿Cómo vamos a colocarlos? Bueno, nos vamos a guiar de los catetos. Me indican que en la función seno del ángulo se refiere al cateto opuesto divididos la hipotenusa. Esto ya lo habíamos dejado indicado. Este es el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto. Y esta es la hipotenusa. Ahí estamos. Si yo les indico que necesito en la función seno del ángulo al cateto opuesto y a la hipotenusa, indico que son 3 y 5. El valor de 3 es por el cateto opuesto. Eso nos lo indica la fórmula de una vez. Con respecto al coseno, tenemos cateto adyacente dividido hipotenusa, es decir, 4 entre 5, así como lo tenemos en esta parte. Tangente del ángulo. Para el caso de la tangente del ángulo, tenemos cateto opuesto divididos cateto adyacente. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Perfecto. Adelante. Alguien me puso algo en el chat. El 4, ¿cómo lo saqué? Con el teorema de Pitágoras. Sabemos que cualquiera de los lados es, por ejemplo, a cuadrado y tenemos c cuadrados menos el valor de b cuadrados. Perdonen el tipo de letra. Bueno, de esta forma. Si yo necesito encontrar al valor de a, que van a ser las 4 unidades, indico raíz cuadrada de c cuadrados menos b cuadrados. Esto es el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a colocar a igual los datos que tenemos. C tiene un valor de 5. Para el caso de B, que en este caso son 3 unidades. Las 3 unidades van elevadas al cuadrado. Seguimos a es igual. Yo recuerdo que esto ya lo expliqué y ya lo habían dejado ustedes copiado en su cuaderno. Tenemos entonces cuadrado de 5, 25. Cuadrado de 3 es 9. Tenemos 25 menos 9
16. Raíz cuadrada de 16, 4 unidades. ¿Alguna otra duda? Le aclaré, perdón, la duda a quien me preguntó. Bueno. Muy bien. Siendo así, pues ya tenemos entonces a las funciones, al valor de 4, cómo lo obtuvimos y vamos a indicar que el inverso de la función tangente es la razón cotangente. Debemos cambiar los datos entonces. En tangente es opuesto dividido adyacente. Aquí será adyacente divididos opuesto. La inversa del coseno es la secante. La secante entonces quedará como hipotenusa divididos cateto adyacente. La inversa de seno es la cosecante. Entonces, de seno, que es opuesto entre hipotenusa, el inverso, que es la secante, serán hipotenusa divididos cateto opuesto. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuemos, por favor. Por aquí, vamos a trabajar lo siguiente. Necesitamos resolver el siguiente triángulo. Este es un ejemplo si lo queremos ver de esta manera. Ahora bien, conocemos a los datos hipotenusa igual a 36 y conocemos al ángulo alfa. Me hace falta el cateto opuesto y me hace falta el cateto adyacente. De esa forma. Ahora bien, en la primera función, que es seno, yo tengo a la hipotenusa. Tengo a la hipotenusa, tengo la función seno de alfa, y a quien no conozco, al cateto opuesto. Vamos a efectuar un despeje. Si necesito dejar al cateto opuesto como despeje, entonces indico, tomen su calculadora, por favor. Vamos a ingresar en la calculadora la función seno de. En algunas calculadoras de una vez nos abre un paréntesis y le vamos a colocar 28. Seno de 28. Cerramos paréntesis. El símbolo de multiplicación y lo vamos a multiplicar por 36. Y esto es el resultado del cateto opuesto. ¿Cuánto nos queda de resultado? 16.90. Gracias. Tenemos 16.90. Ahí estamos. Este es el valor del cateto opuesto. Ahí lo tenemos. Ahora necesito al cateto adyacente con cualquiera de las otras dos funciones. Vamos a utilizar el color verde. Podemos utilizar a esta función que es coseno del ángulo o podemos utilizar a la función tangente del ángulo. ¿Cuál va a ser más correcta? Ambos nos van a quedar con el mismo resultado. Utilicemos el más próximo. ¿Conozco el valor de la hipotenusa? Sí lo conozco. ¿Conozco el coseno del ángulo? Sí lo conozco. ¿A quién no conozco? Al cateto adyacente. Nuevamente, vamos a colocar en nuestra calculadora, en este caso, el coseno. Coseno 28 multiplicados nuevamente por 36.
Ya voy a revisar el chat. Permítanme un momento. Y esto es el cateto adyacente. En el chat me indican. Buena pregunta, Jessica. Denme un momentito y ya le saco todos los despejes que necesitamos para poder calcular los datos o los lados que vayamos a necesitar. Ya le contesto, perdón, Jessica. Jessica dice que si siempre se multiplica también. En este caso sí. Ya les voy a explicar por qué. Perdonen, ¿cuánto nos da de resultado coseno 28 por 36? 31.78. Gracias. 31.78 le alcancé a escuchar. Este es el cateto adyacente. Entonces, ya conocemos los valores del triángulo. ¿Qué nos queda ahora? Hacer una simple sustitución. En la función seno, cateto opuesto, tenemos 16.90 divididos 36. En el coseno tenemos 31.78 divididos 36. En la tangente tenemos 16.90 divididos 31.78. Y de ahí pues hacemos los cambios con lo referente a las razones trigonométricas. Ahora bien, me estaba preguntando, ¿alguien está copiando o puedo borrar? Profe, ahí dejé. Bueno, me indica cuando finalice de copiar, por favor. Ya, profe. Muy bien, voy a borrar y voy a responderle a quien me haya consultado. Vean pues, en cada una de las funciones me refiero a estas tres. A las razones no las vamos a aplicar mayormente. Si tengo en la primera la función seno del ángulo, el ángulo es alfa. Ahora tengo al cateto opuesto y tengo a la hipotenusa. Bueno, si es este el caso, yo puedo resolver mediante despejes. Así como se encuentra, en este momento yo encuentro un ángulo, el ángulo de alfa, pero en este caso yo ya lo conozco. No me interesa conocer el valor de alfa, pero no conozco al cateto opuesto. Entonces efectuamos un despeje. Yo necesito dejar solo al cateto opuesto, a este a quien yo le estoy colocando X. ¿Cómo retiro a H en este caso? Lo voy a retirar mediante una multiplicación. Tengo el seno de alfa se va a estar multiplicando con la hipotenusa para poder calcular al cateto opuesto. Ahí estamos. Puedo calcular al cateto opuesto si conozco al ángulo y conozco a la hipotenusa. También en esta misma función yo puedo calcular a la hipotenusa
Si digo cateto opuesto divididos seno de alfa. Esta es otra fórmula. Puedo calcular hipotenusa con esta fórmula y puedo calcular cateto opuesto con esta fórmula. Lo mismo sucede con el coseno. Si tengo el coseno de alfa. Coseno de alfa es igual ¿a quién? Al cateto adyacente entre la hipotenusa. Necesito despejar al cateto adyacente, así como lo planteé en la resolución. Voy a indicar coseno de alfa por la hipotenusa y esto va a ser igual al cateto adyacente. Esta es una fórmula para poder calcular el valor del cateto adyacente. Esperaría que los estén copiando ya para que no les dificulte en su actividad porque los van a necesitar. Hipotenusa es el coseno de alfa y por acá tengo al cateto adyacente. O sea, puedo calcular el valor de la hipotenusa si conozco el valor de adyacente y conozco el valor de el ángulo. Ya tenemos 4 fórmulas. Sabemos cómo calcular cateto opuesto, sabemos cómo calcular hipotenusa, sabemos cómo calcular cateto adyacente y sabemos calcular hipotenusa. Si la pregunta es, ¿por qué hay 2 fórmulas para calcular hipotenusa? Depende. ¿Cuál vamos a utilizar? Depende. Si yo tengo un triángulo donde conozco al cateto opuesto y conozco al ángulo, utilizo esta. Pero si yo tengo un ángulo donde conozco al cateto adyacente y conozco al ángulo, utilizo esta. Porque en el de arriba no hay adyacente. No sé si me di a explicar. Nos falta la tangente. Y para la tangente vamos a hacer lo siguiente. Colocamos tangente de alfa. Y en la tangente habíamos indicado cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿A quiénes podemos calcular aquí? En primer lugar, podemos calcular multiplicando tangente del ángulo por cateto adyacente y esto es cateto opuesto. Aquí tenemos otra fórmula. Esta es para calcular el cateto opuesto. Podemos también calcular el cateto adyacente. Calculamos cateto adyacente con esta fórmula. Tenemos cateto opuesto en la parte de arriba y tenemos tangente de alfa. Ahí están las otras 6 fórmulas para resolver los lados que tenemos. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Apliquémoslos de una vez. Veamos pues.
Esta es la actividad que que van a desarrollar. Yo se los voy a compartir. Van a resolver, si mal no estoy, como 5 o 6 de estos únicamente. Veamos pues. Nos dice resolver los triángulos rectángulos para los datos dados. Usa la calculadora. En el primero, ya nos están dando el valor de alfa. Nos están dando el valor de alfa. Y nos están dando el valor de la hipotenusa. Necesitamos calcular cateto adyacente que va en esta parte y necesitamos calcular cateto opuesto en la número 1. ¿Alguna duda? Ninguna. Sigamos entonces. Bueno. Número 2. En la número 2 tenemos el valor de A. ¿Dónde se ubica A? Por acá. Tenemos el valor del cateto opuesto. Conocemos a B. B está por acá. Tenemos entonces el valor del cateto adyacente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Únicamente vamos a resolver lo que es seno de alfa, cateto opuesto divididos hipotenusa. No tenemos hipotenusa. Necesitamos conocer el valor que tenemos en esta parte. ¿Cómo lo podemos encontrar? Ingresamos en nuestra calculadora, recordarán ustedes. Primero que nada le damos Shift y presionamos la función en seno necesito hipotenusa, en coseno necesito hipotenusa, entonces es en tangente. Le damos Shift a la calculadora y luego la tecla tangente. Tangente y les aparece tangente a la -1, paréntesis y vamos a agregar. Me dice la tangente que es por acá. Veamos acá qué dice. Cateto opuesto. ¿Cuánto es el opuesto? Me dicen ahí. 32.46. Anotamos entonces. Perdón, 32, no 42. 32.46 entre 25.78. 25.78. Cerramos paréntesis. Le damos igual y nos va a generar el ángulo alfa. Alguien por pura casualidad hizo este cálculo, que me diga cuánto da. Yo, profe. Gracias. 51.54. 31.51. 51. Sí, 51.54. Gracias. 51.54. Este es el ángulo. Ahora, necesito la hipotenusa. La hipotenusa la voy a calcular. Con el color negro voy a señalar. ¿Puedo calcularla con esta fórmula o puedo calcularla con esta fórmula? Me va a quedar el mismo valor. Yo indico cateto adyacente. ¿Cuánto tengo de adyacente? Dije. Tengo 25.78. Escribo en la calculadora. 25.78 divididos coseno de 51.54 y con eso ya me va a generar el valor de H. ¿Alguna duda con eso? E igual, esta clase sí la voy a subir a YouTube y se las voy a compartir para que vuelvan a tener una especie de repaso. No hay dudas. Continuemos entonces. Vamos a ver qué nos indica el ejercicio número 3. Profe, ya no volvemos a ingresar, ¿verdad? El día de hoy. Ajá, es que ya se va a acabar el tiempo. No. Ya en 5 minutos los dejo libres. ¿Vieron? Número 3.
Ahí está la número 3. En la número 3 ya tenemos a alfa. Nos damos cuenta que este valor ya lo tenemos. Es de 24. El de A me dicen que es de 16. Por aquí son 16. Necesito encontrar CA y necesito encontrar H. Fórmulas para eso. Tengo C. Bueno, vamos a ver. Esta no la puedo utilizar porque no conozco, perdón, aquí es A, es O, disculpen, es cateto opuesto. Disculpen, es cateto opuesto dividido tangente del ángulo. No, vamos a ver. Bueno, sí puedo utilizarla. Puedo calcular el cateto adyacente porque tengo al cateto opuesto, que son 16. Y tengo al ángulo, que en este caso son 24. Digo entonces, 16 divididos tangente de 24. Con eso encuentro al cateto adyacente. Ahora necesito a la hipotenusa. La hipotenusa la calculo con esta o con esta otra. Con cualquiera de las dos fórmulas y nos van a quedar el mismo resultado. ¿Alguna duda? Tengo 4 minutos todavía. No hay dudas. Perfecto. Vamos a revisar. Perdón, solo voy a atender el chat. Me dice. Hay que escribir, Daniel, hay que escribir todo el procedimiento. Por eso, yo no les voy a dejar mucha tarea, pero sí necesito todo el procedimiento. Número 4, A, B, C, D. Tenemos a beta. Conocemos el valor de beta, pero a mí me sirve el valor de alfa. ¿Alguien sabe cómo encontrarlo? ¿Alguien sabe cómo encontrar el valor de alfa que necesito? ¿Alguien tiene la duda de cómo encontrarlo? Yo, profe. Bueno, conocemos el valor de beta, son 71. Dijimos que son entonces 90 menos 71. Y el resultado que nos vaya a quedar, que va a ser un resultado X porque no lo voy a hacer, va a ser el resultado de alfa, este. Conociendo ya el valor de alfa y conocemos a la hipotenusa, necesitamos calcular entonces cateto adyacente y cateto opuesto. Por aquí está una fórmula para el cateto opuesto, aquí está una fórmula para el cateto adyacente. Y con ello ya solucionamos nuestro problema. ¿Alguna duda? No, Avancemos. profe. Sí, ¿no? No, está muy Bueno, bien. número 5. En la número 5 vamos a observar qué nos están pidiendo. Ahí tenemos valor de A y valor de C. Tenemos hipotenusa y tenemos en este caso cateto opuesto. Para esto, primero que nada necesitamos encontrar el valor del ángulo. Lo vamos a encontrar con la función seno. Presionamos en nuestra calculadora Shift y colocamos la función seno del ángulo. Con la función seno del ángulo, a la menos 1, nos abre paréntesis, colocamos el valor de CO, cateto opuesto, colocamos el valor de la hipotenusa y con esto ya nos queda el valor de alfa. Como ya contamos con el valor de alfa, vamos a buscar el valor de CA. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar con, vamos a ver, tenemos esta fórmula y tenemos esta otra fórmula. Recordemos que este es cateto opuesto. Con eso solventamos la número 5. Les voy a mandar la guía y necesito que me solucionen los 5 ejercicios que les vaya a aparecer. Se me acabó el tiempo, así que nos vemos la próxima semana. Yo no tengo clases el día de mañana. Que tengan feliz tarde.
Feliz tarde, profe. Buenas tardes, nos vemos.